Hechicera, mi nombre es Angie Saiz, los invito a que se suscriban al canal, ya saben que le dan a la campanita, les llega la notificación cada vez que subo un video. Debajo del video les van a aparecer todas mis redes sociales al finalizar el video también. Y recuerden de mandarme a Facebook, El Rincón de la Hechicera, todas las dudas que tengan acerca de las citas, de todo lo que hago a distancia. Sanación para mascotas, limpias, divorcios energéticos, rituales de cumpleaños, para sanar huellas de abandono, tratar temas de fertilidad, lecturas de tarot, runas, Ogham, vidas pasadas. Si quieren tener contacto con alguien que ya se murió, lo podemos hacer por medio de una lectura de tarot. Si están muertos pegados, si hicieron algún entierro o algún amarre o ustedes se sienten así, toda esa energía se puede mover y todo se puede liberar para que ustedes puedan estar bien. No se dejen engañar por personas que siguen ocupando mi imagen y que se siguen haciendo pasar por mí. Todas las redes sociales, bueno, las únicas redes sociales que tengo son las que están debajo de cada uno de mis videos. No tengo otras. Tengo esta cuenta de Instagram que les va a aparecer abajo, que es la nueva que tengo porque ya ven que la otra me la hackearon y no la pude recuperar. Gracias por los likes, por las muestras de cariño, por compartir los videos, por las cosas tan lindas que me escriben. Ténganme paciencia, no se desesperen, recibo muchísimos mensajes todos los días. Tengan la seguridad de que les voy a contestar, pero no se desesperen, por favor. Y ya saben que son domingos de horóscopos, martes hechizos, rituales, predicciones y jueves paranormal, o para ver cómo va la energía en el mes o en el año o lo que vamos a iniciar en ese momento. Y ahorita les voy a decir cómo viene la energía ahora después del eclipse del sol que vamos a tener ahora el 4 de diciembre. Vamos a tenerlo en sábado con la energía de Saturno. La energía de Saturno es una energía sumamente fuerte, es una energía como muy destructiva, es una energía de karma, de vidas pasadas, de lecciones muy fuertes, es una energía de muerte, de transformación, de cierre de ciclo, es una energía que nos ayuda a liberar todo lo que está estancado, a mover todo aquello que a lo mejor nos hemos resistido y que no lo hemos trabajado. Y la vamos a tener también con la energía de la luna nueva. La energía de la luna nueva es para todos los inicios, lo que queremos hacer, empezar como a sembrar así que el caminito, ¿no? O trazar el camino para que se puedan dar las cosas que nosotros queramos. Vamos a tener este eclipse también en lo último que tenemos del otoño. El otoño también es momento de soltar, liberarnos, dejar ir, así como el árbol, ¿no? Que suelta las hojas, pues liberarnos de apegos, de ataduras, tratar de ser mejores y confiar que en la primavera pues la energía va a empezar a fluir, vamos a florecer y todo aquello que nosotros deseamos va a llegar. Pero para eso hay que liberarnos de todo lo que nos estorba y de todo aquello que nos impide avanzar. Entonces eso es súper importante. Y algo también que es muy, muy importante. Tenemos ahorita la energía sumamente fuerte. Este año 2021 ha sido un año de mucho aprendizaje, de muchas lecciones, es un año de karma. Yo les dije desde hace mucho que este 2021 era como si fuera el 2012 al revés. Me refiero energéticamente de las cosas que íbamos a vivir. Vean todo lo que ha pasado y entonces ha sido un año súper, ahora sí que desde súper enseñanzas, de súper aprendizaje para todos. Y vamos a tener un eclipse de sol. El sol es la energía que nos da pues la parte de la prosperidad, del éxito, de la fortuna. Es una energía masculina, pero es una energía que tiene que ver con el dinero y con la protección. Entonces, al estar tapada, ¿qué va a pasar? Porque lo tenemos en la luna nueva. Todo lo que tenga que ver con proyectos, con bienes materiales, con dinero, toda esa energía se va a detener, se va a pausar, se va a tapar. Entonces, ¿a qué nos vamos a enfrentar? A tener que trabajar mucho más con esa energía. Nos va a costar más trabajo iniciar lo que nosotros deseamos. Trabajar con la parte económica, que los proyectos se den, que el dinero llegue, porque esa energía va a quedar tapada. Entonces hay que trabajarlo mucho más, porque aparte la energía de Saturno es una energía también de transformación. Entonces, ¿qué nos va a decir? Vamos a tener que transformarnos, que reinventarnos, que soltar apegos y vamos a tener que trabajar mucho más fuerte con esa energía para que el dinero fluya con nosotros, o sea, fluya en nuestra vida, en nuestro negocio, en lo que nosotros hacemos. Esa energía también es que es una energía de transformación, nos dice, ok, la luna va a quedar como enfrente, entonces, ¿qué va a pasar? Que es ponle atención en este momento a la parte emocional. Si quieres que el dinero fluya, que las cosas se den, si quieres sembrar algo, si quieres que las cosas se vayan a dar de manera perfecta, primero hazle caso a las emociones, hazle caso a liberar esas ataduras, emociones, esas energías negativas que te impidan que tú puedas lograr las cosas que tú quieres. Todo lo que te impida avanzar, pueden ser relaciones, pueden ser creencias, limitaciones,
puede ser muchas cosas, inseguridades que a veces tenemos. Todo eso hay que liberarlo, hay que soltarlo, hay que dejarlo como parte del pasado y hay que entender qué cosas son nuestras, qué cosas son de nuestros ancestros, qué cosas son de nuestra familia, que a lo mejor es como qué chip nos pusieron, ¿no? De repente de no vas a lograr las cosas te van a costar trabajo, no vas a poder llegar a donde tú quieres, con poquito es suficiente, ¿no? Y ese chip hay que quitarlo, hay que reprogramarlo, hay que morir a esas viejas creencias, porque si no hacemos eso, va a ser entonces un cierre de año complicado y así vamos a iniciar el próximo año. Recuerden que esa energía de Saturno es una energía de karma. Entonces, todo lo que no aprendamos, todo lo que no liberemos, nos lo vamos a llevar al siguiente año, al siguiente nivel y va a ser entonces complicado. Entonces, aquí lo más importante es, ahora sí que separar esa parte, la parte emocional, sanarla, liberarla, trabajarla, soltar todo aquello que nos impide avanzar, pero trabajar la parte económica de forma independiente. Para que esa forma, bueno, obviamente siempre hay que trabajarlo en conjunto, pero me refiero que ahorita que va a ser ese eclipse, separarlo para que la parte emocional no nos detenga esa parte económica y esa parte de los proyectos y que de repente veamos así, ya tengamos casi los proyectos, el dinero para hacer las cosas y por esa parte del eclipse nada más lo vemos pasar y todo se cae y todo se detiene. Entonces, yo por eso siempre les hago un video para que sepan cómo viene la energía, con qué vamos a tener que lidiar, por así decirlo, a qué nos vamos a enfrentar, para que pueda ser ahora sí que un buen mes y para sacar el mejor provecho de esa energía. Entonces va a costar mucho trabajo la economía, puede haber muchos desastres naturales también, sobre todo con tierra y con fuego. ¿Por qué con tierra y con fuego? Porque la tierra es la que representa la parte económica también, al igual que el fuego, el sol. Piensen, por ejemplo, en una cosecha. Para que eso se dé, pues tiene que haber tierra y tiene que haber sol. Obviamente lluvia y aire también. Pero me refiero que esa es la energía que nos da, que sea a lo mejor un buen mango, un aguacate, jitomate. La energía solar es la que ayuda a todo eso. Y eso también nos ayuda a nosotros también en nuestra vida. Entonces, si nosotros vamos a tener esa parte que no va a estar bien, puede haber muchos derrumbes, deslaves, terremotos, volcanes, todo lo que tenga que ver con fuego, atentados, inundaciones, como todo lo que tenga que ver con eso. Pero al estar también la parte de la luna, ¿qué va a pasar? Frío, lluvia, todo lo que tenga que ver con agua. Entonces vamos a tener esa parte súper intensa y esa parte de la luna también va a estropear la parte económica, la parte de la tierra y la parte de la logística para poder recuperar a lo mejor en nuestros proyectos o poder lograr las cosas que nosotros queramos. Y esa parte también de logística puede ser que a lo mejor no lleguen las cosas a tiempo, se rompa de repente peor la cadena de suministro o de lo que está roto en este momento va lento, empecemos a sentir en ese momento como más el impacto más fuerte, de ahí a lo mejor hasta febrero o marzo del año que entra. Recuerden que cada eclipse, esa energía dura algunos días, sumamente fuerte, pero la repercusión o el coletazo que da a veces dura 2 o 3 años. Entonces hay que ver cómo va a estar en esa energía. Entonces hay que trabajar muchísimo con la parte económica, porque como viene la parte de la energía de la luna nueva, si está tapado, todos los proyectos se van a detener, se van a estancar y no van a fluir. No quiere decir que vivan paranoicos y que digan, ay, me va a ir súper mal. No, sino como eso va a pasar energético en el mundo, nosotros tenemos que prepararnos desde antes para que esa energía se vaya liberando y a nosotros en lo personal no nos afecte o nos afecte muy poco. Hagan los hechizos que tengo ahí, abre caminos de dinero, de fortuna, de éxito, para que trabajen mucho más con esa energía. Y hay que trabajar mucho más con la energía del sol. Dense baños de sol. El otro me preguntaban, ¿cómo es un baño de sol? Pues te pones sentado en el sol o te asoleas o algo, aunque sean 10 minutos y dejas que el sol entre desde la coronilla y vaya pasando por todo tu cuerpo. Haz de cuenta que fueras como, si tú fueras como una pila, que llegas y te cargas y estás como sintiendo esa energía por todo tu cuerpo. Eso ayuda mucho también a activar esa parte pues del éxito, del dinero, conectarnos también con la tierra. Entonces hay que trabajar mucho con esa energía. Trabajen mucho con la energía del domingo. El domingo es el día del sol y es una energía para trabajar todo lo relacionado al dinero. Entonces, bueno, ya saben qué va a pasar después de este eclipse solar. Hay que poner atención, no tengan miedo, liberen todo lo que está ahí estancado y sobre todo lo que les impide obtener esa estabilidad económica y ese crecimiento
que ustedes desean en la parte del dinero. Espero que estén teniendo un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que vean este video. Y ya saben que les mando un beso con mucho cariño.